nos acompaña Walter Morales, que es presidente de Wise Capital, una de las empresas que pertenece al parque. Así que, Walter, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y por darnos esta charla tan interesante para los tiempos que se vienen. Muchas gracias, Silvina, muchas gracias. Y, bueno, vamos a arrancar. Mi speech va a ser cortito, va a ser 20 minutos, media hora. Después la idea es que me hagan las preguntas que quieran. No sé cómo lo querés armar, si sean a viva voz, a mí no me molesta. Como quieran, pueden ir dejándonos aquellos de preguntas y respuestas, pueden poner cámara, pueden habilitar el micrófono y preguntar, o si no, pueden, ¿no?, en la sección de preguntas y respuestas que tenemos en el chat, y cuando Walter termine la presentación yo se las voy haciendo por orden de aparición. Fantástico. Vamos a hacer todo lo que entre antes de las 11. Fantástico. Bueno, vamos a empezar les voy a empezar a contar un poco cuáles son los principales drivers que estamos viendo, tanto externo como interno, para después adentrarnos un poco en el proceso de toma de decisiones que estamos teniendo en Wise y que estamos recomendando. Creo que hay 2 o 3 cuestiones claves hoy en el plano internacional. Por un lado, los efectos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania. El segundo punto es la política monetaria restrictiva que empieza a aplicar la Reserva Federal. Y el tercero es lo que va a terminar pasando con el nivel de crecimiento de la economía. Sí, empecemos por la parte más sencilla, que es la que ya estaba instalada en el mercado. Ya tuvimos un aumento de 1/4 de punto en la tasa de la Fed Fund Rate, en la tasa de la Reserva Federal. Creemos que la tasa hacia fin de año va a estar en torno al 2,25% anual. O sea que es la primera de 6 o 7 aumentos donde podemos tener algún aumento de medio punto en vez de 1/4 de punto. Hay que tener en cuenta que a febrero la inflación es del 7,90% interanual, y es la más alta de los últimos 40 años de Estados Unidos. Los memoriosos se van a acordar en la época de Greenspan cómo aceleró la suba de esta tasa justamente para frenar la inflación galopante que había también en aquella época. Llegamos a tener una tasa arriba del 7% anual. Creemos que este es un camino de ida. Mínimamente todo el año va a estar subiendo la tasa. No sabemos si con el 2,25 va a terminar alcanzando. Porque en el medio estalla el conflicto entre Rusia y Ucrania, y ahí empezamos a tener una alza muy importante en todos los precios de las materias primas. Petróleo y granos a la cabeza. Con el adicional de que, ya lo dijeron los países, algunas economías del Medio Oriente, lo ha dicho también Estados Unidos, no van a poder incrementar rápidamente la producción, por lo cual la oferta se va a ver reducida. No sabemos si de manera importante todavía, pero a priori esto nos hace pensar que vamos a tener un precio del barril de petróleo alto durante bastante tiempo. Sí, ahora, ¿qué es alto? Y alto ya estamos hablando de un barril de petróleo arriba de los $95. ¿Sí? Y de ahí para arriba, volatilidad absoluta. Porque hoy estamos en un momento tal del conflicto bélico donde las dos cabezas están sentadas negociando una salida del conflicto, pero mientras tanto los bombardeos continúan. O sea, si en algún momento esa salida pacífica se está buscando, la definición del conflicto, empieza a surgir algún efecto que lleve a los mercados a pensar que va a haber un cese de fuego, va a ocurrir lo que vimos los primeros días de la semana pasada, que el barril de petróleo se desplomó de 130 a $95 entre ruedas. Todavía me acuerdo que el presidente de Ucrania había salido un domingo a hablar justamente sobre los avances y la mayor predisposición de Putin, y el lunes el barril de petróleo ya había amanecido 7% abajo. Entonces, esto es algo que esta volatilidad ha venido para quedarse. Los precios de los granos obviamente también van a seguir en valores elevados.
Esto puede ser un punto favorable para la Argentina en materia de superávit comercial, pero no se olviden que el precio del gas, van de la mano con el petróleo, también aumenta, y ahí tenemos un problema no menor, porque Argentina, el momento de aumento del precio del gas es el momento de ya tenemos que estar comprando. O sea, no podemos estar especulando al respecto. O sea, no podemos demorar las compras tampoco. Entonces va a haber un aumento importante de las importaciones, no porque se aprueben sí ni a los industriales, sino justamente porque va a traer gas desde Bolivia. Así que es una incógnita todavía cómo van a quedar la balanza comercial, más con el aumento reciente que está viendo, que se produjeron las retenciones, por lo cual tenemos que pensar que puede llegar a haber una mayor retención de esto. ¿Sí? Que haya un delay. Por lo menos a esperar a que se produzca un ajuste del tipo de cambio, que después lo vamos a ir viendo también. Todos estos condimentos van a llevar a que haya una mayor inflación en el mundo, ¿sí? Porque estamos hablando de precios de las materias primas en alza, con el crudo y el gas que más allá de la duración del conflicto se van a mantener altos por un tiempo por una cuestión de oferta. Esto también nos obliga a pensar que entonces la economía global va a crecer menos de lo que el mercado estaba pensando. O sea, y dejemos de lado si queremos la verdad del mercado. Fondo Monetario para este año estimaba un crecimiento del 4,4 y los analistas del fondo están reduciéndolo a 3,8 y no descartan que termine siendo inferior. Todo esto también lo que está haciendo es que el dólar se esté fortaleciendo en el mundo. Y un dólar que se fortalece en el mundo, con tasas que están aumentando en Estados Unidos, y es una luz amarilla que se prende en el tablero de comando de los mercados emergentes. Porque generalmente estas dos situaciones juntas lo que gatillan son ingresos de capitales de los mercados emergentes. Los mercados emergentes obviamente que también tienen algunos antídotos que pueden aplicar para no sufrir salidas de capitales. El primero es aumentar la tasa propia que tiene cada uno de estos mercados, de forma tal que en términos de dólares pasa a ser real, pasa a ser atractiva y no quieran irse los capitales. Y el segundo punto, y esto puede costar en términos económicos, empezar a tener cuentas públicas mucho más sanas, porque salir a tomar deuda, primero que es más difícil conseguirla y segundo que es mucho más cara con aumento de la tasa norteamericana. Entonces, si empiezan a tener una tasa de interés más alta y una política fiscal más sana, algunos mercados emergentes no van a tener graves problemas. Pero hay que tener en cuenta que este escenario tiende a favorecer una salida del mercado de capitales. A la Argentina esto no le afecta en absoluto, porque estamos quedando el mapa. Más allá que hemos cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario, eso no nos habilita en el corto plazo a poder salir al mercado de capitales a financiarnos. Es más, es muy difícil que un país que tiene déficit primario emergente, ¿sí? Una economía emergente tiene déficit primario, pueda salir al mercado de capitales a financiarse alegremente y de esa manera poder cancelar los vencimientos de capital. ¿Sí? El capital en líneas generales no se paga nunca, pero sí se pagan los intereses. Cuando vos tenés déficit primario, te falta caja para el gasto corriente, así que nunca vas a tener caja para pagar intereses, mucho menos. A eso hay que sumar el historial de la Argentina para poder salir rápidamente al mercado de capitales. Y el historial no me refiero al historial de reestructuraciones de deuda a veces amistosas, muchas por default que ha tenido la Argentina en las últimas décadas, sino el solo hecho de mirar que desde el 2010 la Argentina tiene déficit primario. Déficit primario, para los que no son economistas o no entienden de finanzas públicas, a nivel conceptual, el déficit primario vendría a ser como el resultado operativo de la empresa. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta que sus compañías tienen resultado operativo desde el 2000, negativo desde el 2010 constantemente. O tienen que tener un resultado financiero fantástico, o tienen que estar vendiendo activos para tener una ganancia extraordinaria, y tercero, tiene que haber un aporte de capital. Si no, estaríamos quebrados después de 13 años con pérdidas. 12, perdón. Bueno, esto es la Argentina.
o sea, va más allá del historial de default, sino esta situación saben que cualquiera que compre deuda argentina hay altas chances de que vaya a ser reestructurada. Se firmó el acuerdo con el FMI, es un acuerdo en el cual es bastante blando, si bien hay muchos colegas que dicen que, y estoy de acuerdo con ellos, que no es tan fácil de cumplir. Nosotros tratamos de separar un poquito las aguas. Empieza a ser exigente a partir del 2023. No es un acuerdo tan exigente en el 2022. Obviamente, ahora entra un factor a jugar, que es el aumento del precio del gas, con lo cual va a ser difícil reducir los subsidios, ¿sí? Pero independientemente de los subsidios, si los subsidios no aumentaran, alcanzar con la meta de déficit primario que puso el Fondo Monetario, alcanza con eliminar los ATP, eliminar los IFE, y que no se vuelva a instaurar el aporte solidario. ¿Sí? O sea, eliminar ese ingreso y eliminar los egresos, todo lo que estuvo afectado del COVID. Obviamente esto se puede hacer siempre y cuando no haya una tercera ola del COVID. Si no hay tercera ola del COVID, eliminando todas las partidas de COVID, se podría llegar a lo que pidió el Fondo Monetario. La variable ahí es si los subsidios van a aumentar o no por el aumento del precio del gas. Si aumentan los subsidios, va a haber que pedir un waiver por el diferencial. Pero es una situación entendible para otorgar ese waiver, porque es un bien que aumentó por una cuestión bélica, que pasado, o sea, solucionado el problema de oferta y demanda, ese bien vuelve a caer de precio. O sea, no es algo eterno que empezamos a tener esta problemática en lo que es el precio del gas, a eso nos referimos. Resultado fiscal, un poco ya lo tocamos. A favor de mejorar un poco el superávit primario va a estar que la recaudación real viene subiendo a un ritmo bastante interesante, 4% del primer trimestre, con el incremento de las retenciones, incremento de las retenciones marginales, con el mayor precio de los granos, es de esperar que los próximos meses, en términos reales, siga creciendo una tasa bastante interesante la recaudación. Los subsidios, recién acabamos de comentarlo. El tema del gas, como le dije, no me soluciona porque es un factor extraordinario. No me asusta. Y lo que más me asusta es el otro tema, que hay un proyecto que se busca, hay un proyecto de ley que está fogoneando el Frente para la Victoria, que lo que se busca es que las tarifas no aumenten, lo hagan siempre por debajo a los salarios, y el problema es que las tarifas vienen retrasadas. Acuérdense que desde el final del gobierno de Macri que ya no tienen aumento las tarifas. Y sin embargo, hablando solamente del tipo de cambio, que es un componente muy importante de las tarifas, tuvo una flor de suba, porque pasó de 50 a 110 en mayorista. O sea, tenemos una porción importante del costo se duplicó. Entonces, que empiece a aumentar por debajo de los salarios y es como el perro que se quiere morder la cola y no llega, ¿no? Ese es el aspecto que más nos preocupa en materia de la evolución que van a tener los subsidios. La inflación es otro de los puntos que a priori tengo que decirles que en Wise pensamos que tampoco se va a poder cumplir en el 2022. Íntimamente creemos que el fondo lo sabe. O sea, poner un piso de 38%, el piso no, poner una banda, porque si el piso se perfora, el fondo va a estar contento. Por una banda de aumento de precios para el 2022 entre 38 y 48% es ilusorio. No voy al 38 que sabemos que es un chiste, voy al 48 que es ilusorio. Porque nosotros venimos de un 2021 con un aumento un poquitito superior al 51%, sin aumento de tarifas. Este año las tarifas van a aumentar entre el 20 y el 40%, 40 quiere el gobierno y el fondo, 20 quiere el Frente para la Victoria. Así que sea 20, sea 40, sea 30, si partimos de diferencia, va a haber aumento. El año pasado no hubo aumento. El tipo de cambio ya se está acelerando, ya está aumentando un 3% mensual. Un 3% mensual te da un 42% de tasa efectiva, contra 24 comentó el año pasado, o sea, ya estamos casi al doble.
íntimamente el gobierno sabe que va a tener que acelerar el tranco devaluatorio, porque no puede seguir sosteniendo una política de tasa de interés tan elevada. Y aparte, es simple, cuando uno aumenta la tasa de interés, es justamente para buscar el plafón de aumentar con el menor riesgo posible el tipo de cambio. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el año pasado el tipo de cambio aumentó un 24 y ahora ya, si no hacen nada y mantienen la velocidad crucero al 3% mensual, es un 42 punta a punta. O sea, hay otro componente importante que está aumentando. El precio de las materias primas, obviamente, también nos afecta a la economía doméstica, también está aumentando. Y cuando hablo de materias primas, también estoy metiendo el combustible, ¿no? Por lo que está pasando el petróleo. Así que es extremadamente difícil no bajar al 48, sostener el 51. Va a ser difícil. La única manera, por eso digo, a priori, el 48 es ilusorio y el 51 es difícil. El gobierno, la única herramienta que tiene para tratar de acercarse lo más que pueda al 51 el año pasado, es ser más restrictivo en la política monetaria. Ahora, ser más restrictivo en la política monetaria también significa que la Argentina este año crecería cero. O sea, ese es el costo de tratar de bajar la inflación. No hay recetas mágicas de acuerdos de precio y todas esas cuestiones. Tenemos suficiente experiencia los argentinos, todos ustedes que están del otro lado escuchando también, saben que los acuerdos de precios se pueden respetar 2-3 meses, porque vos podés respetar acuerdos de precio en un contexto que vos ves el gobierno trabajando para bajar la inflación. Cuando ves que la principal herramienta para bajar la inflación son acuerdos de precio, controles de precio, etcétera, 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 y llega un momento que los costos te obligan a aumentar los precios. ¿Sí? Porque la inflación sigue viva, y sigue viva acelerándose, porque ya no estamos hablando de una inflación del 3,5% mensual, ya estamos en inflación por arriba del 4% mensual. O sea que ahí tenemos un problema importante, ¿no? Salarios, pensamos que este año van a perder contra la inflación, van a cerrarse la paritaria, vamos a dividir en dos. ¿Sí? La paritaria se va a cerrar en torno al 45%, más o menos prácticamente todos los sindicatos. ¿Sí? Ahora, lo que todos los sindicatos siempre se guardan y van a volver a guardarse es negociar en el último trimestre del año la recomposición del salario en función al desfasaje que hubo contra la inflación, que siempre se paga en el primer cuatrimestre del año siguiente. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomáramos abril, marzo o mayo, abril, y seguramente vamos a tener un aumento salarial entre el 52 y el 54. Ahora, y no descarto un poco más. Ahora, si nos fijamos solamente en el año calendario 2022, tenemos que decir que tenemos una paritaria a pagar este año del 45, el resto de desfasaje se paga el año siguiente, pero tenemos que empezar a contabilizar el desfasaje del 2021 que se está pagando ahora en algunos sectores y otros van a pagar en lo que queda de marzo y en abril. Promedio también todo el mundo está pagando 7 puntos, algunos están pagando más. Ahí ya estamos hablando entonces de un 52, 52,5 que va a terminar aumentando el salario punto a punta en el año, el salario bolsillo, ¿sí? Entre recomposición por el año pasado y aumento paritario este año. Si la inflación es del 55, ya tenemos una pérdida en el poder adquisitivo del salario, lo cual es un tema bastante grave para Argentina porque el 66% del PBI se mueve por consumo. ¿Sí? Ahí ya tenemos que tener un warning cada vez que empezamos a hablar de acciones, por ejemplo, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que el consumo va a caer, sino que lo que va a caer es la calidad del consumo. Porque también lo que está ocurriendo es que estamos viendo un mercado laboral más dinámico. Entonces, no hay que descartar que ese 3% adicional, ese 3% de desfasaje que podemos tener, o 2,5% entre incremento de los salarios e inflación, termine siendo compensado con nuevas cápitas que reciben un salario. ¿Sí? Este es algo
algo que puede llegar a estar ocurriendo este año. Sea por una causa, sea por la otra, vamos a estar muy justito en el crecimiento de la masa salarial, ¿sí? Para no hablar del poder adquisitivo salario, el crecimiento de la masa salarial contra la inflación. ¿Sí? Si se gana en términos reales va a ser poco y nada. Por eso estamos hablando de que este año la economía va a crecer, en el mejor de los casos, 2,5%, el FMI espera entre 3,5 y 4,5%, pero ese 2,5 hay que tener en cuenta que 2021 dejó un arrastre estadístico del 2. O sea que en rigor estamos creciendo medio punto. No estamos creciendo nada. No se va a sentir, no hay una sensación térmica que crecemos 2,5. Lo vamos a sentir el primer cuatrimestre. Y después eso se cuesta arriba. ¿Sí? El índice líder, fíjense en que está estancado hace tiempo. Acá es el cuadro abajo. Y lo está mostrando. ¿Sí? Este estancamiento. Y hacia adelante no se están sentando las bases para que Argentina empiece o podamos pensar en que la Argentina hacia adelante va a tener un crecimiento superior al 3. Cuesta mucho, si no está habiendo ninguna reforma de ningún tipo. No hay cajas, no hay caja, está a la vista, sino se estaría poniendo anabólicos a la economía como se hicieron en los 2000. El tema es que no hay caja para hacerlo. Cuando vemos todo este escenario y tratamos de pasarlo a lo financiero, ¿sí? Ahí arrancamos por el dólar, ¿no? Empecemos a hablar de las brechas cambiarias. Despejado la incertidumbre con el FMI, en el corto plazo los dólares paralelos no tendrían que subir demasiado. La brecha con el MEP está levemente por debajo del 80%. Hasta acá. Creo que es 78/79, cerró ayer. Ahora cuando decimos cuánto tiempo puede estar, podría llegar a bajar un poco más los dólares paralelos, sí, igual prefiero decirles ni, ¿sí? Ni sí ni no. Ahora cuando vayamos les voy mostrando gráficos y contándole por qué se van a dar cuenta. Pero a priori hay que tener dos cosas en cuenta. El tipo de... El dólar técnico, ¿sí? Contra los pasivos monetarios, no vamos a tomar los pasivos monetarios corregidos, porque despejado si va a haber o no arreglo con el Fondo Monetario, tenemos que tomar el dólar contra los pasivos monetarios, que es un dólar de 201 pesos. ¿Sí? Ahora con un nivel de reserva de 37.000 millones. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta de este nivel de reservas es que acá está descontado, porque fue lo que se pagó, obviamente, lo que le estuvimos pagando al Fondo Monetario todo este tiempo. Ahora el Fondo Monetario empieza con desembolsos, ¿sí? Para darnos lo que le pagamos en los últimos 6 meses. Y aparte va a haber un desembolso adicional. A eso hay que sumarle de que el swap con China. Y si se llegara a necesitar, que China ya dijo que cedería los DES a la Argentina. Entre paréntesis, cuando vemos tanta generosidad de los chinos, que nos darían los DES, que nos darían los... que nuevamente está el swap de monedas, todo lo que nos dan los chinos es de uso específico. ¿Sí? No es para que la Argentina haga lo que quiera. Y ese uso específico es para pagar, generalmente es para pagar importaciones de China. Así que todos los que tienen problemas para probar la CIMI vayan, y no están trayendo de China, vayan pensando en si pueden tener algún proveedor del país asiático, porque cuando empiece a activarse el swap, y si viene el DEG también, las impos de China van a entrar mucho más fácil que de cualquier otro lugar, porque van a estar los dólares asignados para pagarlas. Pero bueno, para irnos por las ramas. Nos da contra los pasivos monetarios un tipo de cambio en 201 con este nivel de reservas. Si dinamizamos el escenario de reservas y no ponerlo el total de las reservas que van a ingresar este año, ¿sí? Solamente llevándolo a 40.000 millones, 40 o 41, no me acuerdo, el tipo de cambio, el dólar de los pasivos monetarios caía a 180. Y el dólar técnico bajaba a 133. Hoy el dólar técnico está casi 150.
¿sí? Hoy los dólares paralelos están en torno a este 201, ¿sí? Entre 198 y 202. Entonces, que baje el dólar contra los pasivos monetarios a 180 pronto, no necesariamente implica que los dólares paralelos también van a bajar a 180. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una baja de 10%, y 10% es lo que va a aumentar nuestra inflación neta de la inflación norteamericana. ¿Sí? Entonces, al menos de que el gobierno acelere el tranco devaluatorio, si lo mantiene tal como está el tranco devaluatorio y una inflación que se mantiene en el 4, le resta la inflación norteamericana, lo que tenés es que puede seguir rondando los 200, puede caer, pero cualquier caída va a haber una corrección rápida, pero rondando por 3 meses, y podría estar un poco más como lo ha estado también el año pasado, en varios momentos, y el anteaño, en torno a 150/175. ¿Sí? Este es el mensaje que les quiero dar cuando vemos las variables monetarias. Atraso cambiario, está viendo, ¿sí? El dólar tendría que haber cerrado el año pasado en 122, con lo cual, si nos guiamos ahora por estos 122, ya hay un atraso del 11%. Pero asciende a 20 cuando consideramos la inflación del primer bimestre, porque la inflación del primer bimestre creció bastante por encima de lo que le fue el ajuste del dólar mayorista. Si a eso le agrego de que el dólar va a estar creciendo en torno a, que la inflación de marzo va a ser en torno al 4, creemos que va a ser superior al 4, pero para asustarnos el tiempo, y que el dólar, por lo menos en lo que va de marzo hasta hoy, está creciendo a un ritmo del 3, nuevamente se va a seguir extendiendo el atraso cambiario, se va a estar profundizando. Esto a priori lo que nos permite pensar es que el gobierno, con todos los aumentos que está haciendo en la tasa Badler, lo que está preparando es el camino para una de dos. O hacer un one shot chiquitito, ¿sí? 8%, 5%, 10% como mucho, o acelerar el tranco devaluatorio del 3% actual al 3,5%, 3,70%. Es el otro escenario. Cuando estoy pensando en esto, nos ponemos a pensar el dólar futuro. Abril, ¿sí? Abril tiene un precio de ejercicio de 115,29. Nosotros pensamos que si el gobierno sigue con el tranco devaluatorio actual, o sea, el 3% mensual, es de 114,40, al aforo del 20% le exigimos una ganancia del 4% mensual, que es lo que te da un bono ser, ¿sí? Son los 21 centavos, terminas en equilibrio, no ganas nada, ganas un 0,02. Pero los importadores o las empresas que reciben facturas en dólares, los que son clientes de Dow, Aluar, Asindar, Techin, etc., hay un montón que facturan en dólares y se pagan en pesos de acuerdo al tipo de cambio Banco Nación. Si quisieran celebrar contrato futuro, hoy no van a perder plata, a diferencia de los meses anteriores que nosotros no recomendábamos dólar futuro. Vi que acá están conectados varios clientes y siempre, todos los meses mostraba este cuadrito y decía que iban a perder plata. Hoy salen hechos, ¿sí? Con lo cual, si uno quiere dormir tranquilo, por cualquier ajuste que podría llegar a haber, podríamos estar pensando en celebrar contrato futuro. No nos da bien todavía fin de mayo, sí nos da bien fin de abril. Proyecciones de tipo de cambio. Nosotros planteamos varios escenarios. Esto lo hicimos a fin del año pasado, lo seguimos manteniendo porque nos parece coherente, con diferentes variaciones de acuerdo a lo que el Banco Central podría hacer, y le asignamos una probabilidad a cada uno de esos escenarios. Después hicimos un cálculo justamente de probabilidades, y nos da que el tipo de cambio podría variar un 48% y llegar a 152,50 centavos a fin de año. Hablamos del tipo de cambio mayorista siempre. Hoy están casi 110, 109,97 desarrollar. El FMI
quiere tener a cuenta parte de lo perdido en el 2021. Si le hiciéramos caso al Fondo Monetario, el tipo de cambio en vez de estar en 152 a fin de año, tendría que estar en 161. Eso implica que tendría que haber un ajuste mensual del 3,72. Si el gobierno sigue queriendo avanzar con un dólar en 152, es un ajuste del 3,3% mensual. Acá no hay mucha ciencia. Con un 3,7 vas a una velocidad crucero que puedes estar un poco más tranquilo. Con un 3,3, si no baja la inflación, vas a tener que seguir constantemente aumentando la tasa de interés. Ya venimos desde enero, febrero, ahora se viene otro aumento en marzo de la tasa de interés. Creemos que va a ser si no fue ayer a la noche, porque no leí los diarios hoy, va a ser esta semana. Pensamos que va a aumentar 2,5 puntos la Butler y se va a llevar la tasa de plazo fijo del 44%. Así que de ahí para arriba vayan pensando lo que va a ser la tasa de créditos. ¿Sí? Obviamente no estoy hablando de los créditos subsidiados. ¿Sí? Los créditos a las firmas, después que se nos acabó los subsidiados, después se nos escapó. No. Después que ya usamos todos los cheques de terceros. ¿Sí? O sea, este es el escenario que estamos viendo para el dólar, y la tasa ya se la anticipé, lo estamos viendo en 44%. Nos tomaríamos todos los créditos a tasas bajas que están en el mercado. Algunos son una sola firma, que ya estaban pactados con tasa, otros son descuento de valores de tercero. Lo tomaría, sin dudas, aún si no lo necesito. Y si no lo necesitan, nuestro fondo de inversión, el que es 100% SER, hoy tiene una tasa efectiva anual del 63,5%. Con lo cual, como esos cheques se están descontando según el banco y según la línea, entre 26 y 38%, si no lo necesitamos, un negocio bárbaro. Avanzar. Si no tenemos ya líneas subsidiadas ni posibilidad de seguir incrementando el descuento de cheque de terceros a tasas baratas, no hay que mirar los bancos cuando hay que mirar cuando hay que sacar un crédito sobre la firma, y lo que sí tenemos que mirar es el mercado de capitales. Hoy ningún banco te presta por debajo del 53% anual, ¿sí? Y estoy siendo generoso. Descontar un cheque a un año de plazo propio, estamos hablando, no un cheque tercero, en el mercado de capitales cuesta 41. ¿Sí? O sea, ya estás ganando 9 puntos de tasa. Pero estás ganando mucho más de 9 puntos de tasa. Porque vos al banco le estás pagando 53, o sea, te está cobrando 53, perdón, y le estás pagando capital e interés mensualmente. Eso es lo que se llama tasa adelantada. Yo el cheque al mercado, como se lo emití un año, lo voy a estar pagando dentro de un año el cheque. Eso es lo que se llama tasa vencida. Si pensamos que ese costo financiero del 41 lo voy a estar pagando dentro de 12 meses, y suponemos que vamos a tener una inflación del 55% anual, es la más baja nuestra, estamos pensando entre 55 y 60, en realidad ese 41 en términos reales se me redujo al 18,5. Porque el no haber pagado nada a lo largo de todo el año, ese capital que me prestaron se me va erosionando con la inflación. Entonces, es mucho más ventajoso todavía, a una misma tasa, porque que el banco, o unos puntos mayor que el banco, termina siendo mucho más negocio descontar hoy cheques propios en el mercado de capitales a un año, con la fenomenal inflación que tenemos, que está pagándole a un banco capital e interés mensualmente. Esta es la anteúltima filmina. Así después pasamos a las preguntas y respuestas. Y tenemos que estar pensando qué hacer en este contexto. Nos gustan los bonos en pesos, no nos gustan los bonos en dólares. Nuestros elegidos son los bonos SER. Si estimamos un SER en 56%, la inversión la tenemos que centrar en el TX24, TX26, TX28 y el DIC pesos, el DIC con pesos. Básicamente porque primero están, miren acá, está el 24, esta es la curva de rendimiento, ¿no? de los bonos. El 24 está arriba de la curva, el 26 arriba de la curva, el 28 arriba de la curva y el DIC peso arriba de la curva. Después tenés otra cuestión más. Acá tenés el cero tasa. ¿Sí?
porque esta es la TIR del bono sin calcular el SER, ¿sí? Solamente la TIR que hoy tiene, después del SER es el plus. Si vamos al TX23 o el T2X3 que está debajo, en realidad es SER menos 2,5%. O sea, si tiene un SER de 56, te van a estar pagando 53,5%, y 53 también en algún caso. En cambio, el TX24, todo esto que le estoy nombrando, es SER más algo. En el caso del TX26, es SER más 3 puntos, prácticamente. Pues eso son, yo armaría una carterita con estos títulos públicos. Bonos Badlar, hoy los Badlar que tenemos, los más líquidos, el PR15, por ejemplo, tiene una tirada extremadamente baja, por debajo del 45%. No nos resulta tentador. Preferimos un bono acá subsoberano, que es el PMJ23 de Mendoza, paga capital a finish, pero vence el año que viene, y te paga puntualmente todos los meses intereses. Y el atractivo que tiene es que paga Badlar más 8 puntos. Y es un bono corto, para ser un bono corto es un tazón lo que está pagando. Los bonos a tasa fija, creo que acá no está, no está ese cuadro, me lo quitaron. Los bonos a tasa fija, el tema que hoy todos, el TO23 y el TO26, los dos rinden por debajo de los bonos SER. El TO23 lo que sí es una buena alternativa para el que busca un rendimiento fijo con una duration baja, ya que es un bono que vence en octubre del año que viene, tiene una duration de 1 año solamente y tiene una TIR del 54% anual. O sea, desde ese punto de vista es atractivo, pero rinde menos que los bonos SER. Ahora, si el gobierno fuera exitoso, pensamos que no lo va a hacer, pero si fuera exitoso en la lucha contra la inflación, comprar TO23 con una duration de 1 año y 54% de tasa es un negocio. ¿Sí? Nosotros hoy lo ponemos un escalón por debajo porque no queremos que el gobierno vaya a ser exitoso en la lucha contra la inflación. Pero es una tasa atractiva, 54%. Los bonos dólar linked, si el Banco Central continúa con la política de mantener una tasa devaluatoria al 3% mensual, y no es negocio, porque la inflación está en el 4 y los bonos SER se ajustan al ritmo del 4, y los dólar linked al 3. Nosotros íntimamente creemos que los dólar linked están a muy buen precio de entrada, lo que pasa es que hoy el mercado y los inversores no lo quieren. Es un activo que hoy está siendo repudiado. Se busca el T2B2 porque se está utilizando como colateral para hacer dólar futuro, como garantía para hacer dólar futuro, pero nada más que eso, ¿sí? Para el más sintético. Y el T23, que personalmente a nosotros nos gusta más porque es un poco más largo y te aseguras un ajuste cambiario mayor en el tiempo, justamente como no se está utilizando para el sintético, es el que está más vapuleado en términos de cotizaciones. ¿Sí? De vuelta, esta precio de entrada es para el que quiere una inversión tranquila, que tiene un compromiso en dólar billete, te aseguras que vas a tener ese compromiso en dólares a los precios actuales, se van ajustando en función a lo que vaya aumentando el dólar mayorista. ¿Sí? Pero no estamos hablando de tener una mayor rentabilidad. Hoy la mayor rentabilidad te la vas a conocer. Los bonos en dólares, tenemos un tema con los bonos en dólares. Ya se firmó el acuerdo con el FMI, ya lo aprobó el Congreso y siguen vapuleados. ¿Sí? Yo creo, en Wise creemos que es el motivo de lo que está ocurriendo esto, es el gráfico que está acá abajo. El acuerdo con el fondo no está atacando el problema de la deuda, la sustentabilidad de la deuda. Entonces, cuando uno empieza a ver los números fiscales actuales de la Argentina, la problemática que está viendo con el déficit fiscal, que ya sabemos que va a ser muy difícil poder avanzar en reestructurar la deuda.
todo el mundo está poniendo las fichas que a partir del segundo semestre de 2025 la Argentina tiene altas chances de entrar en default. Entonces, bueno, ahí hay un problema muy importante. Que los bonos tendrían que estar más abajo, hasta incluso especulativamente subir un 10%, y debería ocurrir, porque el AL29 y el AL30 tienen tasa interna de retorno arriba del 30%. Pero no le estamos viendo chances de que eso ocurra y nos lleve a las tasas internas de retorno de la prima riesgo país que teníamos hace 2 años atrás. ¿Sí? O sea, por eso lo vemos como algo meramente especulativo. En función a toda la parte macro que les dije y que no baje el riesgo país, no estamos tan positivos en función a lo que es en función al escenario que estamos viendo de crecimiento económico, no estamos tan positivos en términos del mercado accionario, más allá de todas las oportunidades que pueden haber ahora con el tema del gas, con el tema del petróleo. Contexto inflacionario, los bancos generalmente salen bien parados y ganan plata. ¿Sí? En ese aspecto lo vemos como algo positivo. Lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos ya digirió todo lo que podría ser el aumento de tasa de interés. Está digerido hasta un 2/225% de la Fed Fund Rate de acá a fin de año. No está pensado por un nivel de tasa superior. Si pensamos en ese parámetro de tasas, también podríamos estar invirtiendo en acciones norteamericanas, y estoy hablando, digo acciones norteamericanas, no hablo de CDRs. Estoy pensando en tener una cartera que rinda 10/11% anual en dólares, y no lo pienso en los CDR porque tenemos posiblemente el componente de un contado con liquidación que esté flat durante los próximos 3 meses. ¿Sí? Así que ahí estamos viendo, ahí hay un problema adicional. Fondos, yo estaría invirtiendo en fondos Dollar Linked, SER, como el Wise Balance, que nosotros lo reconvertimos inicialmente ese fondo. Desde que lo reconvertimos ahora fue bajando la tasa efectiva anual, que estaba en 68,5, ahora está en 63,5. Básicamente por las subas que tuvo, ¿no? Es un fondo que el 90% es Dollar Linked. Y después el otro fondo nosotros tenemos, que buscamos siempre la mejor idea disponible, que tiene una porción muy importante de bonos SER, ahí tiene menos que en el balance sheet, tiene un 85% y el 15% restante es una acción argentina, que vamos comprando, vendiendo, posicionándonos en las que le vemos mayor potencial de suba. Y acá hay un tema muy interesante, ¿no? Acá dice que lo que va del año este fondo sube 13,70%, y es así, pero no es tan así. Este fondo se lanzó el 21 de febrero de este año. O sea que este 13% de suba lo ganó en un mes. ¿Sí? Justamente por la estrategia de timing de compras, en qué momento compramos, vender, rotar la cartera, posicionarnos fuerte de Dollar Linked, Dollar SER, bonos SER y bonos SER agresivos, no los cortitos, justamente porque acá buscamos mucho apalancarnos con rentabilidad, ¿no? Esto es un poco lo que quería contarles. No sé si tienen preguntas para hacerme, encantado de responderlas. Sí, Walter, te comparto algunas preguntas que nos estuvieron dejando. Brad Dormer dice, ¿cuál es el riesgo de aumentar tanto la tasa de interés, teniendo el Banco Central y el Tesoro una carga importante de pasivos monetarios ajustados por tasa más SER? ¿Se cumplirá el tope de emisión de acuerdo con el FMI? Podría llegar a cumplirse el tope de emisión. Lo importante es también cuánto van a estar sacando de circulación después con tasa. El riesgo es simple, o sea, te estás comprando una flor de evaluación a futuro. ¿Te acordás ahí el cuadro que mostré de la salud de las reservas? Con el actual nivel de reservas, lo que teníamos es un dólar contra los pasivos monetarios corregidos de 300 pesos. O sea, ese es el tipo de cambio que la Argentina está comprando a futuro. ¿Sí? Y en la medida que siga pagando tasa
de manera importante, sin solucionar los problemas fiscales, o sea, con lo cual el Tesoro nunca le va a poder hacer una devolución de pesos al Banco Central, el Banco Central va a seguir incrementando su déficit fiscal en ese aspecto. Así que todo esto nos lleva a una flor de devaluación. O sea, lo único que nos podría llegar a salvar serían terribles super cosechas con sequía en otras partes del mundo para empezar a tener una soja arriba de $800, pero bueno, eso ya sería soñar despierto. Y depende de factores exógenos que no son nuestros. O sea, claramente, en algún momento el gobierno va a tener que adoptar una política monetaria restrictiva para después ser sana y va a tener que sincerar todas las variables monetarias. Ahora, ningún gobierno quiere devaluar, nadie planifica una devaluación. Entonces, ahí es donde tenemos que estar pensando en que con el acuerdo del fondo mediante, con los desembolsos que nos van a realizar, con el swap con China y que China está dispuesto a prestarnos a darnos los DEC de ellos, no va a ocurrir en el 2022 ningún ajuste cambiario y seguramente tampoco va a ocurrir en el 2023, porque el acuerdo que el gobierno firmó con el fondo recién empieza a pagar deuda a partir del segundo semestre del 2026. Perfecto. Vamos con otra pregunta. En cuanto al mercado de renta variable local y externa, ¿qué visión hay para el 2022? Renta variable local y externa. Yo creo que vamos por la externa, que hoy para nosotros es bastante más fácil. Después de la caída que tuvo la bolsa norteamericana, ya podemos estar pensando de que, como lo dije al final, por lo menos hasta una tasa del 2/2,25% anual para la Fed Fund Rate ya está descontada en los precios. Y las estadísticas lo que nos dice es que después de descontarse en los precios, los aumentos que se prevén en la tasa de interés, la bolsa norteamericana sube entre 4,5% y 5% semestral. ¿Sí? Claro, ahora hay un condimento adicional que es la guerra. Que la guerra lo que te puede impulsar es a tener una tasa de interés, una inflación todavía más alta, con lo cual se requieran de la Reserva Federal tasas de interés más agresivas, subas más agresivas. Nosotros creemos que el escenario externo en lo que es renta variable es todavía positivo. Lo que tenemos que hacer es sentarnos justamente o estar comprados en activos que están muy emparentados con las materias primas, que es lo que sube en este contexto bélico, y tener extremada disciplina. ¿A qué me refiero con extremada disciplina? Cuando llega el momento de determinados precios de las materias primas, llegaron a un valor X que cada uno de nosotros lo tiene que fijar, hay que desarmar cartera. Nosotros en el fondo del Capital Growth, que por eso tuvo una suba tan interesante en sus primeros 30 días, tuvimos una posición muy fuerte en empresas ligadas a los combustibles y a los granos. Además, compramos un ETF y en porciones muy importantes, teníamos cerca del 20% de la cartera un ETF ligado a la energía. Y cuando el petróleo llegó a $125, activamos ventas. Por más que Goldman decía que podía llegar a 150. Porque por tomar una estrategia, después si yo quería desarmar 100 millones de pesos que tenía, no iba a conseguir compradores. Era el ETF local, el que habíamos comprado. Entonces, lo que hay que hacer es ser muy selectivo en los activos a comprar. En función a la renta variable local, no están sentadas las bases para que la Argentina tenga un crecimiento sostenido, no están sentadas las bases para pensar en que más allá del 2022, a partir del 2023, se va a continuar con el sendero de la baja del déficit fiscal primario. Por ende, yo creo que todas las subas que podemos encontrar en la renta variable local son todas espasmódicas. Tenemos que aprovechar los precios de entrada, tomar ganancias, porque nadie se muere de tomar ganancias, invertir en ese momento en Buenos Aires para los que hacemos renta variable local, y nuevamente cuando están en precio de entrada volver a comprar. O sea, hoy no hay ningún motivo para pensar que en dólares el Merval puede estar cotizando los mismos valores de diciembre del 2019. Por ejemplo, que ya estamos hablando no solamente con
Alberto Fernández que había asumido, sino que ya se sabía que había ganado. ¿Okay? O sea que todo lo malo que uno podía ya pensar en función del gobierno ya debería haber estado descontado en los precios. ¿Sí? Bueno, después vino el COVID, todas las cosas que ya sabemos. Pero no le vemos upside a la renta variable local. Ahora, quinto, lo que sí te voy a dar un tip. En líneas generales, cuando hablamos de renta variable local, si bien tendemos a pensar en dólares, estamos invirtiendo en pesos. Y la renta variable local se ajusta bastante por inflación. Con lo cual, en términos inflacionarios, estando posicionados, generalmente no perdemos. ¿Sí? Es un tema para tener en cuenta. Julio, hay preguntas si veo conveniente hacer dólar futuro a plazos más largos. No, Julio, mira, hoy lo estuve viendo para mayo y me daba negativo. O sea, para que mayo me dé positivo, tenía que acelerar el tranco devaluatorio, con lo cual ya dejé de analizar junio, julio y agosto. Para los próximos 40 días, fin de abril, sí. Y después, bueno, de último uno se la pasa roleando si sigue siendo positivo para los meses siguientes. Sí. Jorge pregunta, ¿qué influencia tiene la inflación de alrededor de un 8% de Estados Unidos? Jorge, ¿cómo andás tanto tiempo? Siempre que voy a comer, veo tus galletitas en el supermercado, me acuerdo de vos. Jorge, a ver, nos va a afectar en el sentido de que perdón de vuelta, no sé, escuchan los martillazos, terrible. Terrible los martillazos. Lo que nos va a afectar, que una inflación en Estados Unidos no se forma un repollo, están aumentando las materias primas en el mundo. Eso es parte de lo que termina alentándote la suba de la inflación y termina derivándose también en la Argentina, porque las materias primas son mismas para todo el mundo. Después, lo que tiene que ver con el aumento del costo del dinero y con el flight to quality que se puede hacer desde los mercados emergentes hacia el mercado norteamericano para aprovechar mayores tasas y un dólar que se empieza a fortalecer en el mundo, a nosotros no nos afecta en nada, porque no tenemos inversiones en Argentina. O sea, a nosotros no nos afecta en nada. Pero si la Argentina estuviera haciendo razonablemente bien las cosas para financiarse en el mercado de capitales, y no tendríamos acceso al mercado de capitales, porque la tasa está creciendo. Entonces, el problema que estamos viendo es que la Argentina nuevamente no logra acomodarse aprovechando todos los espaldarazos que da la economía mundial, ¿no? Si empezáramos a hacer bien las cosas, el día que tengamos las cosas bien hechas, vamos a tener una tasa de interés norteamericana, si la inflación no baja, bien arriba del 2,25. La historia nos lo dice que ha llegado al 7. No estoy diciendo que va a llegar al 7. ¿Ok? Pero bastante más arriba del 2,25 si no logran frenar la inflación. Y eso para emitir deuda para cualquier país emergente es muy negativo. Entonces, hacer las cosas bien hoy no nos asegura que podamos refinanciarnos desde más adelante. Bueno, y para terminar, Ernesto Raúl Rey dice, fue excelente la recomendación de Walter el año pasado en TX22. Venció el viernes pasado. ¿Por qué no colocar en plazos fijos UVA como alternativa de bonos SER a futuro? ¿Ves alguna diferencia? Y, a ver, yo soy hombre más del mercado de capital, Ernesto, nos conocemos hace años. Así que prefiero los bonos, porque tengo liquidez instantánea, vendo, compro, cada vez que está por debajo de la curva de rendimientos un bono SER, arbitro contra otro, con lo cual tomo ganancia en uno y empiezo a tomar tasa positiva en otra. Con los plazos fijos UVA esto no lo podemos hacer. Por eso yo hoy estaría mirando con muy buenos ojos del TX26, TX28, porque el TX24 cualquier día de esto pasa a estar en tasa negativa. Y el momento que el TX24 esté a tasa negativa, vendo todos los bonos SER y recompro más abajo. Porque el TX24 es el más líquido que hay. Entonces, siempre va a arrastrar el resto. Bueno, esa fue la última pregunta. Si alguno va a tener una duda, nos pueden contactar, nos pueden escribir y directo con Walter o a través de los canales del parque y se las hacemos llegar
para que Walter puedan contestárselo con más tiempo y con menos ruido también. Walter, te molesta un poco. Un Pero placer. la verdad que excelente. Perdón, acá me está diciendo Marcelo. Perdón, Marcelo, se había pasado tu pregunta. Dice, lo vamos a hacer para ya cerrar. ¿Son viables los fondos comunes de inversión y acerca de los plazos fijos si resultan interesantes a la hora de apostar en pesos? A ver, los plazos fijos sí resulta interesante a la hora de apostar en pesos, pero el problema es que todos los plazos fijos son negativos en términos inflacionarios. En cambio, los fondos que están con bono SER no son negativos en términos inflacionarios, son todos positivos. Ahora, si vamos a hablar de plazo fijo, yo lo que estaría haciendo es otra cosa, y no un plazo fijo, sino invirtiendo en el fondo ADCAP Pesos Plus, que el benchmark es el plazo fijo, el rescate es a las 24 horas, con lo cual ahí ya tenés una ventaja por encima del plazo fijo. Y fíjate lo que rindió en los últimos 12 meses, 46%. Es un fondo que al ser 24 horas te imaginarás que tiene activos obviamente en pesos, pero con una posición de plazo fijo no importante, pero hay una posición de plazo fijo. Hay muchas letras, LEDES, LESER, todo a corto plazo para ir teniendo un flujo de fondos bastante atractivo en este fondo común de inversión y le termina ganando la tasa de plazo fijo. Con la ventaja que vos estás saliendo a las 24 horas, el plazo fijo tenés que estar esperando el vencimiento. Y tenés otra ventaja adicional más, dos ventajas adicionales. O una, porque el plazo fijo también. Pero el plazo fijo vos cobras, te depositan los pesos en la cuenta y le pagás a tu proveedor. ¿Sí? Del fondo, si querés, podés salir hasta con un cheque. Salís con el cheque, llega a tu home banking, lo endosás, se lo das al proveedor, te ahorraste el 0,60 del impuesto al débito, porque no salió de tu cuenta. Esto es muy positivo, porque 0,60 con la tasa a la que se iría el plazo fijo, estamos hablando de aproximadamente 4 o 5 días de tasa de interés que le estás ganando al plazo fijo con esta operación. Y si vos tenés cheques de terceros a tu nombre, en vez de depositarlo en tu cuenta para hacer el plazo fijo, también lo podés constituir el fondo de inversión o los de Wise también, con los cheques, y te estás ahorrando el 0,60 del impuesto al débito porque nunca depositaste en tu cuenta. O sea, punta a punta te ahorraste el 1,2. Ahí cuando hablamos del 1,2 estamos hablando de que te estás ahorrando 6 días de tasa de plazo fijo, le estás ganando. O sea, cuando hacemos todo esto es mucho más conveniente, ¿no? Un poquito de empezar a ver todo lo que tiene que ver con la ingeniería financiera que hay detrás para bajar costos. Bueno, nos quedó una pregunta, te voy a pasar la pregunta de Julián para que después se la puedas responder porque nos estamos quedando... Sí, pero igual es muy cortita, pero... Es muy cortita, la estoy viendo. No, los fondos, las transferencias hacia los fondos y desde los fondos no pagan el impuesto a los débitos del crédito bancario. Si te lo cobra el banco, te lo está cobrando de manera indebida. Ahí... Respondido entonces. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Gracias a todos los que nos acompañaron. Pueden seguirnos en las redes de Parque para estar al tanto de todas las charlas que van a venir dentro de este ciclo de economía y negocios. Y ojalá, Walter, volvamos a verte en un tiempo compartido. Cuando quieran. Hasta luego. Gracias a todos, que tengan buen día.